En primer lugar, gracias por estar acá. De hecho, acabo como experiencia, ¿no? Cuando Pipo y yo estudiamos en la universidad, quizás no había todas las condiciones para poder de repente llevar nuestras ideas y sueños adelante de las universidades. Hoy, después de creo que 10 años, sí podríamos decir que a nivel global y a nivel local, las universidades impulsan la innovación y emprendimiento con propósito. Entonces esa es una gran oportunidad que estamos viviendo todos en general, ¿no? Gente que tiene 30, 20, 40. Entonces queremos que estas 2 horas sean de verdad para ustedes, que cualquier pregunta que tengan en su cabeza, por favor, la saquen. Y para tener un proceso en perspectiva al 31 maravilloso, ¿sí? Entonces ese es el gran gol y lo hemos dividido básicamente en cinco líneas, ¿no? Porque estamos aquí. Vamos primero a contar el proceso, es decir, los 4 momentos que vamos a desarrollar con ustedes a 71. 2, vamos a presentar los 2 desafíos priorizados de la vicepresidencia con nosotros para hackearlos. 3, vamos a conformar equipos de trabajo, porque no queremos trabajar de manera individual, sino de manera grupal. Y ahí está el primer desafío: cómo manejamos la diversidad. 4, vamos a darles nuestros pequeños tips, pequeñas pautas para llevar una idea, una alternativa a la práctica y probarla rápidamente, ¿sí? Y 5, vamos a, con nuestra experiencia, vamos a compartirle cuál es el ABC para hacer un buen pitch, tanto a una audiencia como el 31, o por ejemplo para un inversionista, para cualquier tipo de público objetivo. ¿De acuerdo? Estas son las 5 cosas que hoy día queremos setear con ustedes. Entonces, contarles que en el Perú, al menos desde el año 2012, hay todo un movimiento impulsado por los ministerios para impulsar que sus universidades sean sostenibles. ¿Qué significa una universidad sostenible? ¿Alguien quiere responder la pregunta? ¿Idea de respecto? ¿Sí? Bueno, ser una universidad sostenible es que, en el caso de UCI pueda bajar sus consumos de electricidad, que sea capaz de él mismo, la universidad misma, hacer su propia electricidad, y no utilizar más electricidad de la que utiliza en el caso de electricidad. Autosustentable. Ok, ahorro energía. ¿Tú tienes otra idea? Sí, que tenga un buen ambiente laboral y social en general, o sea, como que te dé un poco más de confianza para que la gente se pueda desarrollar bien en las clases y en su trabajo. Exacto. ¿Otra idea? Sí, lánzala. Bueno, la sostenibilidad se puede ver enfocada en 3 puntos: económico, social y medioambiental. Así que si queremos tener una universidad sostenible, deberíamos tratar de enfocarnos en esos 3 puntos de manera responsable. A nivel global hay una organización que se llama GUPES, que es como que el grupo que asocia a las universidades por sostenibilidad. Y han definido 4 líneas, que son estas. ¿Cómo la sostenibilidad se integra a la formación, al aprendizaje? ¿Cómo se integra la investigación aplicada, básica, experimental? ¿Cómo se integra los procesos de la gestión del campus? ¿Y cómo se integra los procesos con el entorno? Entonces, ¿por qué le aportamos esto? Porque nos gustaría que pensemos en general el consumo responsable y la gestión de residuos, no solamente en el ámbito de la gestión del campus, sino también cómo podríamos aprovechar estas 2 líneas en la formación, en la investigación y en el entorno que rodea a los hijos. ¿Sí? Entonces, pasando esto, vamos a presentar data, información y un poquito de ejemplos sobre los 2 desafíos con los que vamos a trabajar hasta el 31. El primero es consumo responsable y el segundo es gestión de residuos. ¿Ustedes conocen un poquito de estos 2 desafíos? ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces ya vamos a poner un mínimo piso para que todos podamos comprender mejor de qué estamos hablando, mejor el problema. Vale, entonces el objetivo del Boot Campus en general tiene 4 cosas. Eso es lo que vamos a ver hasta el 31. Primero vamos a entender 2 problemas sociales y ambientales de nuestra comunidad UCI. Segundo, vamos a generar ideas innovadoras, creativas. 3, vamos a diseñar soluciones que sean viables, que sean de impacto.
y que sea rápido de ejecutar a nivel campus. Y 4, vamos a hacer el esfuerzo en conjunto con facilitadores, con ustedes, de poder comunicar efectivamente, asertivamente las ideas. Porque como dijo Pipo, en el mundo hay un montón de ideas, pero el arte está en poder anunciarlas, desarrollarlas, justificarlas. Ahí está el arte. Hay mucha gente que tiene de repente ideas de poco impacto, pero sabe venderlas muy bien. Entonces, en 31 tenemos que presentarnos ante una audiencia interesante que nos va a evaluar y nos va a dar muchas oportunidades mejores. Entonces queremos que eso sea quizás el foco del tercer momento de la tercera sesión que vamos a tener la próxima semana. Estos son los 4 momentos que hemos preparado para ustedes, chicos. Ya, entonces vamos a comenzar con el primer desafío, con el primer reto que vamos a tratar de resolver. Pipo, ¿tú cuál es lo primero que piensas cuando dices consumo responsable? Yo pienso en quién se está beneficiando con lo que estoy comprando, con lo que estoy consumiendo. Exacto, ¿vale? Otra opción debería ser, por ejemplo, hay mucha oferta, ¿no? Pero depende de uno finalmente decidir qué consume, qué producto o servicio consumimos. Y eso supone información estratégica disponible para el usuario final, para el cliente. Entonces, tenemos que tratar de no solamente criticar la oferta, sino ver cuál es nuestra corresponsabilidad como ciudadano, como demanda, ¿vale? Entonces vamos a desarrollar un poquito más el concepto. Son básicamente como que tres ejes que con Pipo planteamos para entender un poquito más qué es el consumo responsable. ¿Se han puesto a pensar de dónde vienen los productos o servicios que consumen todo ustedes? de una materia prima? Ajá. El consumo de un servicio de asesoría tangible. Pero igual consume energía en algún sentido. Por ejemplo, una asesoría lo puede dar en una oficina. Ajá. La oficina está consumiendo electricidad. ¿De dónde viene la electricidad? De una hidroeléctrica. Posiblemente en Perú 50% de la electricidad viene de las hidroeléctricas. Pero Ajá. otro porcentaje viene del consumo de combustibles fósiles. Y ahí hay un impacto, si lo vemos en circularidad. Así que Buenazo. si sea un servicio, igual se está utilizando estos recursos. Buenazo, muy bien. ¿Pensamos en quiénes lo producen? ¿Tenemos acceso a esa información? Sí tenemos acceso, si investigas, si interesa el tema. Así, sinceramente, a mano en el pecho, cuando consumimos algo, nos podemos a pensar a dónde va a terminar este producto. ¿Sí? Buenazo. ¿Alguien más dice sí? ¿Así con convicción? Unas veces. Muy de vez en cuando. Difícil, ¿no? Es como que difícil consumir algo y como que tener el chip de decir, ya, ¿dónde termina eso, no? Entonces creo que es un poquito el tema de diseño. Pipo lo va a contar mucho más en la gestión de residuos, pero de hecho es como que tenemos que hacer ese ejercicio de ver hacia dónde, finalmente, dónde quedan en general los bienes que se producen, que consumimos. Esos son 3 criterios, 3 cositas que deberíamos preguntarnos cuando hablamos de cómo se fabricó este producto, un producto en general. Lo segundo es que ¿a quién beneficia esta compra, este consumo, este alquiler, este servicio? 2, ¿quiénes son los principales agentes de interés o dueños de esos servicios en general? O sea, finalmente estos ingresos ¿a quién van a beneficiar monetariamente? Y 3, si esta compra apoya o no un desarrollo local, comunitario. Entonces, son otros 3 criterios a tener en cuenta para la pregunta ¿a quién apoya esta compra? Ustedes tienen de repente un ejemplo sobre un producto. Es un ejercicio. Imagínense un producto que venden en un sitio. Estás apoyando a personas, por ejemplo, ¿no? Artesanos de tu zona que se están sacando la mugre para sacar adelante unos productos, o simplemente compras lo más barato producido en China en condiciones que no conocemos o que conocemos pero no queremos conocer. Así que es un poco las preguntas que se invita a reflexionar. ¿Alguien ha visto la marca Josec, la empresa social Josec? ¿No? ¿Han escuchado de Patagonia? Sí. Les comentemos un ejemplo, ¿no? Ambos tienen un propósito socialmente positivo, ambientalmente responsable. Sí. Pero quizás en el mercado peruano hoy día un sector compra Patagonia sobre Josec. Entonces,
para la tercera pregunta, ¿no? ¿Esta compra redunda positivamente en el desarrollo de las comunidades a nivel local? Para Patagonia, de repente, donde tengan sus proyectos de sostenibilidad. Pero para José, en Cusco, me parece donde queda es el lugar en donde ellos entregan por cada casaca comprada por una persona como nosotros, un chulo y una chompa. Entonces, hay que evaluar también las dimensiones sociales, no solamente ecológicas, de las inversiones que hacemos todos los días, ¿vale? Y el tercer eje para tener en cuenta, es, y eso es algo que nos pasa a todos, ¿realmente necesitamos este producto, ese servicio? O sea, ¿realmente lo necesitamos? ¿O es un capricho, de repente es algo terciario? Es algo que tenemos que preguntarnos firmemente todos los días. Desde la compra de un vehículo hasta una pizza, hasta una pizza, exacto, ¿no? A veces yo veo mi refrigeradora y la veo calata, y a veces la veo llena y digo, pucha, estoy asumiendo una responsabilidad comprando, de repente no se puede lavar hacer una pizza un martes en la noche, ¿no? En vez de reducir mi consumo y aprovechar lo que tengo en la refrigeradora, ¿no? O sea, es no solamente pensar a nivel tipo campus, sino también los hábitos que tenemos diarios. Entonces ahí tenemos 5 claves. 1, reducir. Pipo se la abanderaba de la reducción de los residuos orgánicos en área metropolitana, por ejemplo. Yo ya voy a contar sobre Simba en un toque. Pero clave, reducir, es decir, menos es más. Tengo justo una página con un servicio que se llama Reducir para Vivir. Puede sonar un poco contradictorio, pero es cierto. Pero si no reducimos inclusive nuestro estrés, estamos como fregados. Pero reducción es una palabra clave en el consumo responsable. Lo segundo es reciclar. ¿Qué entendemos por reciclar? Ya lo vamos a ver después, pero ¿qué tenemos por reciclar? Separar la basura, o sea, cuando vas a botar, tienes los 3 contenedores o 4 y separarla correctamente y llevarla, cada tipo de basura a su determinado proceso para que funcione de otra forma. Por ejemplo, las botellas que botamos o todo tipo de plástico puede terminar siendo un buzo polar, puede terminar siendo otra botella, puede terminar siendo un tupper, un colador, una batera, no sé, un montón, puedes dar un montón de fines. ¿Podemos reciclar llantas? Sí. ¿Qué otra cosa podemos reciclar? 3, reutilizar. Ejemplos de reutilizar en la cotidianidad, en la casa. Quizás algo que no se puede reciclar, darle un segundo uso. Como que ampliar su tiempo aprovechar, de su vida, exacto, ¿no? Acabando esta lámina. En reparar. Reparar. Digamos que hay un reloj que no funciona, Maña. entonces lo tenías ahí pero no le habías prestado atención, entonces lo vas a reparar y le das uso. Buenas. ¿Otra idea sobre reparar? Chicas, ¿sí? Lancen. Cualquier cosa, igual en la ropa, una casaca que tiene un hueco, lo puedes botar y lo puedes poner en un parche y lo puedes usar otra vez. Esto queda clarísimo la diferencia, ¿no? Y el último, ¿qué dice? Revalorar. ¿Qué podemos entender por revalorar? Encuentras un cuadro viejo, Bacán. no te gusta la pintura pero te gusta el marco. Entonces sacas la pintura y utilizas el marco para decorar o para, no sé, volverlo un colgador de pendientes. No sé si has visto cuando ponen una malla en un marco y ahí cuelgas tus aretes, ya, ese tipo de cosas. Buenazo. Quiero contarles un poquito rápidamente una experiencia de la que soy parte. Se llama PicPic. Es un sistema de uso compartido de bicicletas para las ciudades. Y PicPic, básicamente, lo que nos permite, por ejemplo, como propuesta, anidándolo a... Medio escondido el sensor. Ya. No importa. O sea, quiero retroceder realmente avisar. Es un sistema de uso compartido de bicicletas que estamos creando para las ciudades latinoamericanas y queremos comenzar en Lima. Entonces voy a tratar de asociarlo con estos principios. Reducir, número 1. Si como usuario yo puedo hacer uso de un sistema de bicicletas, estoy reduciendo mi modo de transporte, por ejemplo, en bus, en taxi, en auto. Estoy reduciendo calorías, tiempo, ahorrando plata, evitando la emisión de CO2, entre otras cosas más. Entonces, reducir, check. 2, reciclar. ¿Qué hago yo? ¿O qué hacemos nosotros? Planear el objetivo. Exacto.
¿Cómo te llamas? Vale. Vania dice, muchachos, tengo mi bicicleta, tengo 2 bicicletas. Tengo una que está recontra pitita y otra que está un poquito más vieja. La pitita entra al sistema para que otra persona la pueda utilizar y la vieja la arreglamos y sirve para que otra persona la pueda utilizar. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque en términos concretos, nuestras universidades, en su matriz de huella de carbono, el factor transporte es súper alto, porque todos los días nosotros como estudiantes tenemos que movilizarnos al campus y desde el campus. Y no solamente en micro, muchos vienen en carro, supongo, y también procesos administrativos. Entonces, ¿cómo podríamos también pensar en otros factores de movilidad asociando al tema del consumo responsable? Entonces, ahora la pregunta que tenemos es, vamos a situar estos conceptos, estos principios, estas preguntas, ¿sí? ¿Cuál? A nuestro ámbito de acción, que va a ser el ámbito de acción que vamos a tomar para poder llevar esos problemas a ideas, a prototipos, a conceptos, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿la universidad es un consumidor responsable? ¿Estamos camino hacia ser un consumidor responsable como institución? Camino sí. Sí, La camino. institución está actuando bien. Perfecto. No actúan bien son los estudiantes. Bacán. ¿Qué actores dentro de la comunidad universitaria ustedes podrían considerar? ¿Estudiantes? Profesores. ¿Profesores? ¿Colaboradores? Administrativos. No sé, toda la gente que entra y sale de la universidad. ¿Proveedores? También. ¿También? Entonces la discusión que tenemos que tener de cara al problema es no solamente entender los problemas asociados al consumo responsable en nuestra institución educativa, la universidad, sino también como usuarios, como actores claves del proceso, que somos corresponsables. Tanto la oferta como la demanda. ¿Quién demanda los servicios, los bienes? Nosotros. ¿Quién lo ofrece? La universidad. Diferentes departamentos, entre otras cosas. Entonces, tengamos en cuenta estos dos ámbitos para no caer en vacíos, ¿no? Para echarle la culpa no a la universidad, no, yo también soy responsable del consumo que hacemos día a día en la universidad, ¿vale? Sí. Siguiente. ¿Qué siguiente? Entonces, esa es la pregunta generativa que al final del taller de hoy día vamos a tratar de explorar un poco más, pero lo vamos a lanzar desde una vez. ¿Cómo hacer, o cómo podríamos hacer, para que Lucil sea referente en consumo responsable? Esta pregunta nos va a guiar a nosotros en el proceso de ideación. Manténganlo en su cabeza, ¿sí? Esta y la pregunta que Pipo va a plantear a continuación son las que nos van a guiar hasta el 31. Es el marco de acción. ¿Cómo hacer para que Lucil sea referente en consumo responsable? Pues ahora, Pipo nos va a compartir sobre la gestión de residuos. Ya. Ahora, el segundo reto es una gestión de residuos, pero no cualquier gestión de residuos, sino una gestión sostenible de residuos, obviamente. Entonces, como frase de inspiración, acá tenemos una que es bien interesante, que es una que a mí me chocó mucho cuando la vi porque me la explicaron, que dice, a ver, ¿quién me puede ayudar de atrás? Ustedes también calladitos, amigos, por favor, léela. No, eso es un error de diseño. Ya, buenazo. ¿La habían escuchado? ¿Alguien la había escuchado? No. Ahora que la han escuchado, ¿les parece que hace sentido? ¿Sí? Qué chévere. Entonces, ¿por qué es un error de diseño? Porque básicamente hoy día estamos en una economía lineal. ¿Qué quiere decir una economía lineal? Es una economía donde básicamente extraemos alguna materia prima, por ejemplo, para hacer el plástico. ¿Ustedes saben de dónde viene el plástico o no? Hidrocarburos. ¿De cuál de los hidrocarburos? Me vale. Es un derivado del petróleo, tiene caucho. Petróleo o gas, así es. Bueno, cauchos naturales hay también, pero el plástico convencional viene generalmente del petróleo. Entonces, se extrae petróleo del subsuelo. Por si no sabían, el petróleo es básicamente energía del sol de millones de años concentrada en un líquido que se ha ido degradando y generó el petróleo. Entonces, extraemos del subsuelo de pozos profundos petróleo para generar una bolsa que luego tú usas para llevar de tu casa, del supermercado a tu casa las cosas, de ahí de repente la usas para echar tu basura, de ahí la botas y de ahí, ¿dónde termina? En el
mar a veces, en un relleno. Exacto. Esa es una economía lineal. Extraemos recursos, materias primas, que de hecho no son infinitos, en algún momento se van a terminar. Los usamos cada vez menos tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo usamos esa bolsa? Pues media hora máximo. Una cañita, tomamos el jugo, lo botamos. ¿Cuánto tiempo usamos esa cañita? Un par de minutos. Y luego lo botamos y se escapa. Esa es la economía lineal. Y la verdad, les cuento que esa es cómo funciona la economía en muchos aspectos hoy en día. Yo diría que en su gran mayoría funciona así. Y lo que estamos haciendo es pasar a una economía circular. Y como bien dice el nombre, ahí hay en realidad dos círculos, y en realidad la economía circular es un tema fascinante que yo les invito a estudiar. Hay una fundación que se llama la Fundación Ellen MacArthur, que está generando un montón de estudios súper interesantes y que ha desarrollado este gráfico. Lo que ven a la derecha, en los círculos azules, se llama el ciclo técnico. Entonces, por ejemplo, si tenemos una computadora, un celular, más fácil. Tenemos un celular, no sé si sabían, pero cada celular tiene miligramos de oro. Para hacer un celular necesitas oro. Entonces, los celulares, ¿cada cuánto tiempo cambiamos de celular? 3 años. Alguien dijo 1 año. Ya. Somos 7.000 millones de personas, más de 7.000 millones de personas en el mundo. Más o menos creo que ya estamos en un 70-80% de la población que tiene un smartphone, o sea como 5.000 millones, y que cambia, digamos, de celular en promedio cada 2 años. ¿Cuántos celulares son esos por año? ¿Alguien me hace la matemática? 2.500 millones de celulares al año. Entonces, 10.000 millones. bueno, Son 5. cada 2 años, 5, cada 2 años cambian de celular, la mitad, ¿no? La mitad estaría cambiando de celular cada año. El ciclo técnico te dice que podemos recuperar esos materiales que están en el celular y poder hacer un nuevo celular u otra cosa y reutilizar todo. Y eso aplica para un montón de cosas, ¿no? Incluso solo hacerle mantenimiento a las cosas en vez de cambiarlas o mejorarlas. Hay un montón de potencial y un poco ya lo habló Alonso en el consumo responsable. Y luego está lo que llamamos el ciclo biológico, que son los productos biológicos. El mayor generador de residuos biológicos en la universidad, ¿qué sería? ¿Se les ocurre? Biológicos. Residuos de cosas que en algún momento estuvieron vivas, plantas o animales. Orgánicos. Se le podría llamar también biológicos o orgánicos. ¿Cuál sería? La cafetería, el restaurante. ¿Qué más? Ustedes tienen una escuela de cocina, ¿no? Gastronomía. Ustedes saben lo que se hace en la escuela de gastronomía, ¿no? El examen es cocinar y el plato queda así, ¿después qué pasa? Por ahí que te lo comes, a veces lo dejas. Lo deja. ¿Sí o no? Entonces el ciclo biológico quiere decir, tomemos todos estos productos biológicos. Por ejemplo, el pasto que se corta el pasto y todos esos pedacitos de pasto, ¿a dónde van? ¿Saben? A veces estos puntos de acopio están. Puntos de acopio y luego Terminan terminan en la basura. ¿Eso es una solución circular? Entonces tenemos un potencial gigantesco, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, el reto acá, cuando hablamos de economía, dices, ¿cómo vamos a mover la economía? No tienes que mover la economía, mueve tu casa, mueve tus propios hábitos, mueve a tu familia hacia una economía circular. Y el reto hoy es, mueve a la UCIL hacia una economía circular. Y eso se puede hacer, ¿ok? Ahora, a nivel de Lima, pero probablemente en la UCIL sea más o menos parecido a este gráfico, pero les quiero compartir, a nivel de Lima, el 52% de los residuos son orgánicos, más de la mitad. Entonces, podemos hacer una economía circular si no consideramos esta parte, los alimentos, por ejemplo, que se pierden, imposible, ¿no? El 26% son reciclables inorgánicos. ¿Quién me dice cuáles son esos reciclables inorgánicos? 5 categorías. Plástico, vidrio, papel. Textil no entra en esos reciclables inorgánicos, pero sí es reciclable. Metal y... falta una. Cartón.
Cartón, papel y cartón, pero a veces se considera separado. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Hay un 22% que se consideran no reciclables, ¿ya? En realidad son no reciclables, muchos de ellos porque hay materiales que efectivamente no son reciclables. ¿Conocen alguno? El polar, es un tipo de plástico. Las bolsas, Las bolsas, correcto, otro tipo de plástico. los papeles contaminados, Papeles manchados, contaminados, de acuerdo. Espuma. Tecnopor, Eso. el tecnopor es cierto. residuos peligrosos. Residuos peligrosos tampoco son. Y hay unos que son bien interesantes y están por todas partes, que son los laminados, que son multimateriales. Entonces, por ejemplo, el empaque de la galleta, ¿han visto que es medio plateado por dentro y medio plástico por fuera? Ya, esos no son reciclables. ¿Se acuerdan lo que decía al comienzo, la frase? ¿Cuál era? La basura es un error de diseño. Exacto. Entonces, si nosotros diseñamos un empaque multimaterial que no es reciclable, alguien diseñó ese producto. ¿Para qué lo diseña, cierto? Entonces ahí tenemos un problema. Sin embargo, a ver, anda, encuentra un paquete de galletas que no sea así. Casi todos, o los chocolates, ¿no? La mayoría no son porque sean estas cosas de pan, esas cosas que vienen embolsaditas en bolsas normales. Exacto. No las laminadas. Entonces, sin embargo, o sea, con el contexto actual, no reinventando, no rediseñando nada, ¿cuánto por ciento, porque ya vieron el ciclo biológico, ¿no? El ciclo de los orgánicos, ¿cuánto por ciento de lo que se genera hoy día en Lima podríamos estar reciclando? ¿Cuánto? Sumamos 52 y 26, ¿cuánto da? O sea, podríamos reciclar hoy día en Lima 78%. Y bueno, ya lo ven en la lámina, estamos reciclando 4. Y si vemos a nivel de USIL, no sé cuál sería esa estadística, pero probablemente será pues 10 o 15%. De hecho, ahorita vamos a tener un poquito de data sobre eso. Entonces, si yo les pregunto en sus casas, de todos los residuos que se generan, ¿cuánto por ciento se recicla? ¿Qué número le echan, más o menos? Una botella de plástico de todo lo que se genera. Poquito, ¿sí o no? O sea, ustedes probablemente esto incluso podría aplicar para sus casas, así. 4% de lo que se genera. Pero esto es igualito en sus casas. Podrían reciclar el orgánico y podrían reciclar todos los reciclables inorgánicos. Sino porque creemos que es posible que vivamos en un mundo sin basura. ¿Ok? Por eso sin. Y básicamente lo que hacemos es, nosotros trabajamos con negocios de alimentos, porque nos dimos cuenta, vimos ese pie que les he mostrado hace un ratito, nos dimos cuenta que la mayoría de lo que hoy se considera basura, en realidad son residuos de alimentos, son residuos orgánicos. Y que nadie, ninguna empresa, ninguna iniciativa, los estaba reciclando. Entonces dijimos, pucha, nunca vamos a llegar a un sistema sin basura, si es que no estamos viendo esa parte, y hay un montón de formas de reciclarlos. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces lo que creamos es un programa que se llama Gastronomía sin Basura. Trabajamos con restaurantes, con hoteles, con todo tipo de negocios de alimentos. Nosotros los enseñamos a ellos a segregar los residuos en 3 categorías: los orgánicos, los reciclables y la basura. Y nosotros recogemos los orgánicos y los reciclables, que son ese 80-90% que sí es reciclable, que sí podemos recuperar. Nosotros nos especializamos en la recuperación de los orgánicos, en la biofábrica, como les decía, productos biológicos, biofábrica, y donde los convertimos en alimento para animales, que luego distribuimos a nuestra propia granja y a otras granjas que quieren empezar a usar este alimento, que es un alimento mucho más sostenible. Y luego la idea es cerrar el ciclo y que esos restaurantes luego compren esos animales. Esas granjas son granjas de cerdos normalmente. Entonces a los restaurantes les parece muy interesante tener una propuesta de una carne de cerdo mucho más sostenible y saludable que lo que hay hoy día en el mercado. Y cerramos el ciclo. ¿Ok? Esta es una forma de hacer economía circular. Los reciclables se van a centros de reciclaje. Nos hemos asociado con una asociación de recicladores. Los recicladores hoy día tienen un mecanismo de formalización que es a través de las asociaciones de recicladores, y ellos son los que reciben esos materiales, los acopian, los limpian, los separan y luego los venden de nuevo al material, al mercado de reciclaje que existe.
¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto de repente? Está simple, ¿no? Listo. ¿Sí? ¿No? La universidad gestiona bien sus residuos. Una pregunta generativa. Es importante explicar la pregunta generativa. Las preguntas generativas son preguntas como portales. Esta, de hecho, no es tanto una pregunta generativa. Generalmente las preguntas generativas comienzan con ¿cómo? ¿Cómo hacemos para? ¿Cómo podríamos hacer para? Porque esas te abren como... se te pueden ocurrir 5.000 ideas. ¿Ok? Entonces, la comunidad universitaria, porque cuando hablamos de USIL sostenible no es solo lo que ocurre acá en el campus, es lo que ocurre en toda la comunidad con todos los actores que ya habló Alonso. Y la pregunta generativa, que viene más adelante, tenemos un poquito de data de USIL, ¿ok? Hemos pedido que nos abran un poco su información confidencial. ¿Qué tipo de residuos genera la universidad? Papel, plástico, aceite, aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, computadoras viejas que ya no se usan, residuos peligrosos, por ejemplo, las luminarias, productos químicos, los baldes de pintura se consideran residuos peligrosos, y otros residuos no peligrosos, como ahí meten los residuos orgánicos, residuos de los baños, etc. Se le conoce como generales. Y tenemos incluso un poco de data, que también les vamos a mandar. En el 2017 se generó 24.000 kilos de papel. Se generaron, bueno, se reciclaron, es decir, probablemente se generó mucho más plástico, pero se tomó nota de 100 kilos de plástico, 1.400 litros de aceite reciclado, aceite vegetal usado, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 218 kilos, peligrosos 2.400 kilos, y generales, donde entran también los orgánicos, 80.000, no, la coma está, o sea, son 806.510 kilos. Más de 2 toneladas al día. Entonces, eso es importante porque eso les va dando un poco de idea de qué estamos hablando cuando hablamos de la gestión sostenible de los residuos. Las principales fuentes de generación son los alumnos y colaboradores que están, básicamente se concentran en los restaurantes y cafeterías, y ahí yo creo que entra también la escuela de cocina, áreas administrativas, áreas académicas y áreas de mantenimiento. ¿Ya? Así que tienen que tomar en cuenta, ya cuando vayan a empezar a idear en un rato, y en los siguientes días, un poco esta información que también les vamos a mandar. Y la pregunta generativa, ahora sí, es ¿cómo hacemos para que la USIL sea un referente en la gestión sostenible de sus residuos sólidos? Entonces hay una sabiduría que me gusta mucho para estos procesos, que significa mantente en la pregunta y vive tu camino a la respuesta. Y además en este caso hay 1.000.000 de respuestas posibles, hay 1.000.000 de cosas que se tienen que hacer. Entonces, cuando escuchamos una pregunta queremos al toque dar la respuesta, ¿no? Ya tengo la respuesta. Estas preguntas no tienen una respuesta, tienen 1.000.000 de respuestas, y es importante dejar que, como cuando dejamos, no sé, la chicha fermentando, así hay que dejar que la pregunta fermente un rato, ¿no? Se hace más rico el proceso. En general, ¿no? Y es explorar, descubrir, investigar. A veces pensamos que somos los primeros a nivel global que tenemos la idea, que nadie más la tiene, y es mentira. Ya hay ideas. Créanme que yo también pensaba que no, que primero, mentira. Ya hay en otras latitudes. Entonces, créanme, es una decisión muy importante que a veces lo dejamos de lado, porque nos gana el ego de repente. Somos los chéveres o como tenemos la idea, ¿no? Entonces, acá tenemos un primer objetivo para investigar. Número 1 es, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo en aumentar, incrementar el conocimiento del problema que queremos abordar. Significa manejar datos, información, experiencias, casos, historias, anécdotas, testimonios, lo que sea. Tenemos que hacer el ejercicio de entender muy bien el problema, su complejidad, su interdependencia con otros problemas también. Es decir, ver el problema de una forma compleja. ¿Sí?
Entonces tenemos tres herramientas para poder aumentar el nivel de conocimiento del problema. La primera es una clave básica, que no nos cuesta nada, porque paramos todo el día en Campus I. Es observar. Así como no sabes quién medita, ¿alguien acá medita? Se da un tiempo para sí mismo. Tenemos que detenernos un poquito. Entonces es una acción de abstracción un poco, ¿no? Igual tenemos que detenernos un poquito y abrir bien los ojos en lo que pasa día a día en el campus. Entonces, primera invitación, para aumentar el conocimiento del problema tenemos que observar. ¿Y cómo va a ser el medio para poder registrar esa observación? Primera propuesta, bajo costo, útil, tomar fotos. O sea, que no quede en el floro que yo vi, no, tomen fotos. Porque esas fotos van a ser claves, van a ser súper claves para el momento del pitch de 31. Cuando ustedes se expongan con el jurado, una cosa es ver una foto del problema y otra cosa es mostrarlo en palabras. Claro que marca, hay una gran diferencia. Entonces, tenemos 12 horas todos los días, pues tenemos una capacidad para tomar fotografías. ¿Videos pueden ser? También, si ustedes quieren, si ustedes pueden transformar ese video a un formato de presentación que le permita en 30 segundos mostrar qué sucede, bacán, chévere. ¿Sí? Nuestra recomendación es fotos. ¿Sí? Herramienta número 1. Herramienta número 2 es de ese problema que hayan identificado, acérquense a ese actor clave, a ese usuario clave. Puede ser la persona que está incomodándose porque está harta de residuos, por ejemplo. Puede ser la persona que es encargada, es responsable de sacar la basura en la noche afuera, en la fontana. Puede ser un profesor indignado o no sobre el problema. Entonces, necesitamos muy bien las entrevistas. Nuestra recomendación es que puedan elaborar una entrevista de 5 preguntas. No. La gente le va a dar 3 minutos de tiempo para poder contarles un poquito su experiencia en su caso. Si se dan un parrafón de 20 preguntas, probablemente no nos respondan nada. Entonces, elaboremos entrevistas semi-estructuradas, 5 preguntas, algunas abiertas, otras de repente cerradas, sí, no, y ustedes vayan emergiendo en el proceso. Tercera herramienta, y lo más importante quizás desde nuestro punto de vista, es que tienen que bucear por la nube. Tienen que ir a Google y tienen que bucear, tienen que destruir Google. Hay ya demasiadas soluciones para esos problemas que tenemos dentro del campus. Ya existen. Acá, en Arequipa, en Cusco, en Santiago, en Bogotá, en cualquier parte del mundo. Existen. Hay muchas universidades que tienen planes de innovación para la sostenibilidad en la gestión de residuos, consumo responsable, formación e investigación. Ya existe. Entonces, entendamos un poquito cómo empezaron, qué inspiraron, qué han hecho, qué no han hecho, qué han logrado, qué no han logrado, perspectivas en general. ¿Sí? Son 3 herramientas claves que tenemos para este proceso de investigar. 1, observar. 2, estudiar en profundidad. Y 3, exploración en Google. ¿De acuerdo? Bajo costo, bajo. Segundo paso, voy a investigar. Acumular. ¿Qué vamos a acumular? Muchas alternativas. Vamos a un ejercicio en el que cada uno de nosotros va a presentar sus ideas. Vamos a trabajarlas de manera individual, vamos a retroalimentarlas y vamos a ajustarlas. Paso A. Cada participante de cada equipo, ¿sí?, va a generar o va a dibujar al menos 4 ideas respecto a un problema. Siéntanse libres, es decir, a algunos nos viene mejor no dibujar porque lo vemos feo, otros nos viene mejor dibujar. Entonces, los invitamos a que cada uno de ustedes en sus equipos, que son acá 5, puedan plantear al problema que definan como equipo, para cada uno de los retos, 4 ideas o 4 dibujos. Una primera instancia, solos, en silencio, con su conciencia, con su mente, con información que ya hayan recopilado anteriormente. ¿Sí? 2. Van a ponerse la mano al pecho, voy a decir, de estas 4 ideas, voy a quedar con 2. Con mis mejores 2. Con las que yo creo que son mis ideas así, las más chéveres. Y esas ideas las vamos a presentar en equipos.
ustedes cuando se junten, de acá al 29, que esperamos porque tienen 2 horas juntos, puedan juntarse y contarles, por ejemplo, ustedes. Bueno, esas son mis 4 ideas, yo he seleccionado 2. ¿Sí? Entonces vamos a compartir esas 2 ideas en grupo. ¿Para qué? Para poder retroalimentarlas. Es decir, tú le vas a presentar tus 2 ideas a ella y ella te va a dar, oye, yo pienso esto. Sí, no, positivo, negativo, agrego, vacíos. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo que tú, exacto, digas, man, ya no lo consideré, no la vi, tienes razón, bacán con el dato, buena voz, me sirve, no me sirve. Entonces al final vamos a tener 2 ideas por cada uno, ya más sólidas, ya más potenciadas, ya más fortalecidas. ¿De acuerdo? Y ahí va a venir el otro paso que es bien bacán, que es, vamos a elegir el grupo. Y vamos a utilizar un gráfico súper simple, en base a 2 criterios, factibilidad y originalidad. Algunos le puede decir innovación, pero otros originalidad para no confundirnos. ¿De acuerdo? Las ideas más factibles y menos originales van acá. No. Las ideas más originales pero menos factibles van acá. Y la idea, o las ideas en equipo más originales y más viables van acá. ¡Wow! Entonces, vamos a hacer el ejercicio de que esas 2 ideas, por ejemplo tuyas, tú vas a decir, bacán. Idea A, yo creo, no. Idea B, wow. Y en grupo, ustedes van a tener que decidir si es que lo que tú propusiste que era no, va en no, o va en wow. Al final, lo que queremos es que de manera crítica nos quedemos y trabajemos con un wow. Solamente con una idea que sea wow. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere contar el proceso a ver si entendimos? Investigamos, tenemos 3 herramientas. Tenemos una solución. Tenemos varias alternativas, disculpen. Planteamos 4 alternativas, cada uno de nosotros. En nuestro trabajo grupal presentamos 2 de esas 4. Recibimos la representación de cada uno de los compañeros. Las potenciamos, estas 2. Y luego agarramos la matriz y despegamos lo que nosotros queremos o creemos. Y en grupo, de manera crítica, todos decimos, esta es wow, esta es no, y esta es how. Y al final lo vamos a agregar acá con nuestras wow. Y sobre esta wow, viene la última parte del ejercicio, vamos a conceptualizar, ya en equipo todos, en 3 momentos. Antes, durante y después, nuestra idea. ¿Sí? Ese es el ejercicio que vamos a utilizar, que vamos a hacer para llegar. Ese va a ser nuestro punto de partida de la sesión del 29. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, con la experiencia, mi hijo lo sabe también, que un taller de ideación no dura 3 horas, 4 horas. Un taller de ideación dura un montón. Ping-pong, es intercambiar esa información. Entonces no queríamos llegar a 29 para hacer todo eso, sino aprovechar este lanzamiento, este primer taller, hoy día, para construir insumos que nos permitan la próxima sesión comenzar de una mejor manera, con ideas ya filtradas y categorizadas bajo estos dos criterios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahorita vamos a explicar más a detalle. Pipo va a continuar con... Les quedó clarísimo esto, ¿no? Ya, Es hay el un... momento de preguntar, chicos. No sé qué preguntar. Yo les quiero compartir algo que pasa mucho en estos procesos, ¿ya? Algo que nos pasa mucho, y esto es algo como bien arraigado, es que nos enamoramos de nuestra idea, ¿no? Tuve una idea, soy un genio, soy una genia, mi idea se va a implementar, porque es mía, ¿no? Y además nos cuesta compartirla, ¿no? Porque después me van a robar la idea y el otro va a decir que fue su idea. Ya, quiero que todo el mundo haga así.
Hagan así, ahorita. Necesito que se borren eso de la cabeza. Hagan así, ya listo, se fue, ¿no? No existe más. No existe una idea mía. ¿Por qué es tuya? ¿Quién eres tú para tener esa idea? La idea es del mundo y para el mundo. Es para hacer algo bueno, ¿no? Entonces necesito que hagan así, pongan su ego al costado cuando se junten con sus grupos y sean sinceros en, no es mi idea o tu idea, es cuál es la mejor idea. Y de repente si yo junto mi idea y tu idea, hacemos una idea realmente guau. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Si es que, a pesar de que ya han borrado eso de sus mentes, persistiese de alguna forma pucha, no, pero yo quiero hacer esto, pero yo quiero... O sea, porque siempre, ¿no? Nuestros criterios son diferentes, somos personas distintas, podemos estar en desacuerdo. Lo que yo les recomiendo es que uno, todas las ideas que hayan pasado el filtro de que, digamos, hay 3 ideas, wow, pongan las 3 y hagan una votación. Exacto. ¿Ya? Voten, la mayoría, porque lo peor que puede pasar es, ¿alguna vez han escuchado hablar de demasiado análisis lleva a la parálisis? Sí. Eso nos pasa mucho en los procesos de innovación y la parálisis es lo peor que puede pasar. Entonces hay que moverse, hay que seguir para adelante. Y hay una votación donde todos estamos de acuerdo que vamos a aceptar el resultado, no nos vamos a ir llorando que no aceptaron mi idea, sino que vamos a confiar en el proceso y confiar en el grupo, en la sabiduría que tiene el grupo. Entonces vamos a tener esto conceptualizado, y por favor, cuando digo conceptualizado, si pueden dibujarlo, mejor. Si pueden hacer una escultura, mejor todavía. O sea, no salgan un poco de las palabras, realmente plasmen algo, creen algo. Puede ser en la computadora, un esquema, un dibujo, eso ayuda un montón. Y ahora quiero darles algunos parámetros, porque eso es importante que lo vayan pensando, porque del 29 al 31 va a haber 2 días. Entonces tienen que ir pensando, ahorita tenemos 12 días hasta el 29 y 14 días hasta el 31. Entonces les quiero ir compartiendo cuáles van a ser los contenidos principales de los pitch. ¿Saben lo que es un pitch? ¿Sí? ¿Todos saben? Un pitch es una presentación, básicamente es como una cápsula, una presentación encapsulada. Van a tener 3 minutos. 3 minutos van a tener el 31. 3 minutos, así que van a tener que practicar porque no estamos acostumbrados a hacer presentaciones cortas. Mira, Alonso y yo llevamos floreando como 1 hora y media. 3 minutos. ¿Ya? Entonces, por eso es comunicación efectiva. Cada palabra que van a soltar ese día le tienen que dar en el clavo. No pueden sobrar ni faltar palabras, tienen que ser lo justo. Entonces, vamos a proponerles 4 preguntas importantes que van a decir en 3 minutos. 1. ¿Cuál es el problema específico que buscan resolver? Si me dicen, busco resolver el problema del consumo responsable, yo les voy a decir, oye, es un problema muy grande, pues, enfócalo bien. ¿Cuál es la parte específica? Y sobre todo, importante, cada una de estas preguntas va a tener un criterio según el cual vamos a evaluar qué tan bien han hecho el proceso. Entonces, si me dices, bueno, el consumo responsable, porque es un problema pues importante para el mundo, ¿no? ¿Cuál es más potente? ¿Eso o decir, nosotros queremos enfocarnos en que la gente está comprando muchos alimentos que son malos para su salud? Hemos hecho una encuesta en 39 estudiantes que nos han dicho que si ellos tuvieran una opción de compra vegana, la comprarían, y por eso estamos proponiendo ABC. ¿Cuál es más potente? Creo que la segunda, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a evaluar. No es solo tu idea es brillante. Tu idea es brillante, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué tan bien has entendido ese problema? Luego, ¿cómo plantean resolverlo? Y nuevamente, acá les ayuda esto. ¿Qué tan original es la idea? O sea, ¿qué tan innovadora es? O esto es algo que ya, pues, yala, ¿no? Ya desde los 80 me vienen diciendo lo mismo. ¿Eso es innovador? No. Preséntenme algo que... ok, eso no lo había pensado. ¿Qué tan factible es? Pucha, mi plan de residuos es que vamos a mandar un cohete al sol con toda la basura. ¿Es innovadora? Sí, definitivamente. ¿Factible? No tanto. How. Sí. How.
Entonces, ¿cuál es esa idea innovadora que digo, man, eso está súper bueno y puede funcionar? Importante, ya que esto es algo que vamos a querer implementar, ¿qué necesitan y a quién necesitan? Entonces, oye, si esto es algo que vamos a querer implementar en la UCIL, si me dices, pucha, ¿sabes qué? Necesitamos hacer una máquina que recicle todo y te bote puro oro al final, vale 150 millones de dólares. ¿La hacemos? ¿A quién necesitan? Entonces, ustedes tienen ahorita 12 días. Pueden ir a hablar con los responsables de las áreas. Oye, gestión de residuos, me voy a hablar con el área de calidad ambiental, me voy a hablar con operaciones, me voy a hablar con los guachimanes. ¿A qué hora llega el camión? ¿Cómo hace? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? Puedo ir a hablarle a la gente, puedo irme a donde terminan esos residuos, puedo ir a hacer trabajo en campo. ¿A quién necesitan? Yo necesito al jefe de mantenimiento. ¿Por qué? Ya hablé con él. Él me ha dicho que se puede. Y además he hecho una pequeña cotización y el presupuesto es tal. Mejor, ¿no? Que decir, bueno, necesito creo que 100 millones, no sé. Entonces, esos son los criterios. Los estoy dateando nuevamente, ¿eh? Están teniendo ventaja de estar acá para escuchar. Y finalmente, ¿qué impacto positivo buscan lograr? Oye, si hacemos este proyecto, vamos a poder reducir los residuos sólidos de la UCIL que llegan a un relleno sanitario en un 80%. Además, vamos a poder darle chamba a 10 recicladores. ¿Qué tal el impacto, no? Vamos a reducir la huella de carbono en 250 toneladas anuales. Eso se puede calcular. Vendan el proyecto con data real, sustentada. Y ese es el final, ¿no? Al final lo que están haciendo acá es diciendo, hemos identificado un problema, nos hemos puesto a pensar en cómo resolverlo de forma innovadora, hemos pensado ya a quién necesita, qué y a quién necesitamos, y el futuro va a ser mejor porque lo vamos a hacer. Y va a ser mejor de esta forma. Eso es. 3 minutos. Fácil, ¿no? Al toque. Al toque. No hay más. Entonces, eso es básicamente, y esto no es algo que van a hacer para el 31. Ya, esto de verdad les puedo decir que si logran amaestrar este proceso, es algo que les va a servir para la vida, pero de una forma que no tienen idea lo potente que puede ser. Y es importante el contenido de lo que van a decir, pero también es importante el cómo lo dicen, ¿cierto? Si yo salgo y digo, bueno, entonces vamos a hacer un tema con residuos y residuos y recicladores, la fregué, ¿no? Yo les recomiendo como 3 pasos. Obviamente de estas cosas también hay un montón de literatura y tal, pero primero, antes de salir, conecten con ustedes, no se olviden, todos nosotros tenemos algo, un fuego dentro con el que podemos conectar para decir ¡ya! Bueno, nosotros hemos propuesto esa es una persona conectada con el fuego que tiene adentro. No, pues tienen que ir así como llegan, así. Ya les voy a compartir una frase que me dijeron una vez en una charla sobre hablar en público que me encantó. No hay nada más bonito que un conchudo en el escenario. No conchudo por faltoso, hay que ser respetuoso, pero alguien que ya, pues, ¿no? Está ahí como, ya, se la cree, está ahí como, no haciendo un show, ¿no? Pero de cierta forma así. Conecten con el público, miren a su público, miren al jurado, díganle, compadre, mira lo que te voy a vender. Olvídate, te voy a cambiar la vida con lo que te voy a vender. Y finalmente, den lo mejor de sí. Van a estar frente a cientos de personas que les pueden dar un regalo. Les pueden decir, ¡maña! ¡Qué loco! Hoy yo tuve una clase con ella y ella es una genia. ¿Cómo ha hecho eso? ¡Wow! Me ha cambiado la vida con lo que me ha dicho. Imagínense. Den lo mejor de sí, porque tienen esa oportunidad y le deben eso a las personas que los están regalando su atención. Lo más preciado que tienen es la atención que puede darle la persona. En ese mismo taller que estuve me dijeron, la calidad de alguien que presenta es la calidad de atención que recibe de su público. Piensen en eso, cuando estén arriba, captúrenlos,
Para eso tienen que conectar consigo y conectar con ellos. ¿Ok? Preguntas, comentarios, sugerencias, ideas. Mariano. Ustedes nos van a preparar, los chicos, para que tengan un pitch con Sí. los tips y todo. Ajá. Entonces, una vez que tengan la idea. ¿sí? Claro. Es correcto. El día 29 vamos a juntarnos. Yo espero que para el 29 ya tengan su pitch. Yo les recomiendo, de hecho, escribirlo, hacer un guión. Escríbanlo, practíquenlo muchas veces, practíquenlo con su grupo. Dense feedback entre ustedes, retroalimentense entre ustedes. Y en el 29 con eso ya más masticado. El 29 vamos a estar nosotros ahí para poder retroalimentarlos también y darles tips para que la presentación salga lo más potente posible el 31. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a ver una segunda reunión, o sea, esta es la primera y luego el 29 hacemos otra más líder. No, el 29 de hecho es de preparación. Ya. Ahorita vamos a eso, vamos a revisar el calendario. Entonces, ahí está. Son 4 momentos. Hoy, el siguiente momento es el que está marcado en azulito. Ese va a ser un espacio digital, se van a poder conectar desde sus casas, de donde sea. Vamos a poder resolver preguntas, simplemente entiendo que va a ser así, ¿no? Vamos a abrir una sala, un conversatorio virtual. Vamos a estar ahí para resolver preguntas, etc. Oye, hemos tenido esta idea, ¿qué les parece? Y les podemos nosotros dar su retroalimentación. Nosotros no les vamos a dar ideas, por si acaso. No, deberías hacer eso. No. Ustedes traen las ideas y nosotros retroalimentamos sobre eso. 29 es el Boot Campus, que es realmente donde ya vienen y le damos otra vuelta y decimos, mira, de repente enfócalo un poco por acá, enfócalo por allá y practicamos la presentación. ¿Okay? El Boot Campus también, y vamos a ver dependiendo de cuántos grupos haya, tenemos 5 grupos para presentar el 31. Si por ahí aparecen más grupos, vamos a tener que hacer una preselección y seleccionar a los finalistas. Así que vamos a ver cómo va la convocatoria, pues sabemos, creo que había unos 130 inscritos, así que de repente podríamos, si se animan a participar del proceso, llegar a eso. Y el 31 es donde ya presentan en público y ya es el concurso.